de una manera diferente, pues ahí es cuando uno se encuentra con unos estancamientos, unos puntos muertos, unos momentos en los cuales uno no avanza y uno le echa la culpa a Dios o le echa la culpa al proyecto, es que Dios me abandonó o es que el proyecto no era tan de Dios, cuando en realidad la culpa es la culpa es de uno porque uno no está dispuesto a cambiar. A Nehemías le tocó ser copero. Desde Nehemías capítulo 1, versículo 1 hasta Nehemías capítulo 2, versículo 10, él era el copero. Y de copero le tocó transformarse en, a ver, pues, si tiene como objetivo reconstruir un muro, le toca obligatoriamente transformarse en un constructor. Un constructor. Y Nehemías es un constructor a partir de el capítulo 2, versículo 11 y hasta el capítulo 6, versículo 19. Repito, de Nehemías 2:11 a Nehemías capítulo 6, versículo 19, Nehemías es un constructor. Pero ¿qué tipo de experiencia en construcción tiene un copero? Ninguna. ¿Pero qué tipo de conocimiento en construcción tiene un copero? Ninguna. ¿Pero qué tipo de ciencia o sapiencia tiene un copero acerca del tema de la construcción? Ninguna. Ninguna. Entonces, siendo copero, le toca comenzar a ilustrarse, le toca comenzar a estudiar, le toca comenzar a prepararse, le toca comenzar a llenarse de conocimientos y le toca poco a poco comenzar a llenarse de experiencias. Si quiere dejar de ser copero, volvemos al asunto. Yo soy copero y estoy cansado de ser copero, pero no hago nada para en algún momento ya no ser copero. Sigo teniendo el conocimiento de un copero y sigo teniendo la experiencia de un copero y sigo haciendo el trabajo de un copero y de copero nadie me saca. Mi mente es una mente de copero. Sin embargo, mi añoranza quiere pues que mi vida esté viviendo otra clase de situaciones. Que mi ser esté viviendo otra clase de situaciones. Pues no se puede, se va a quedar siempre de copero y se va a morir copero. Mientras que ese copero no cambie de mente y no comienza a hacer cosas diferentes, en este caso, ilústrese, capacítese para llegar a ser un constructor de un muro, pues el copero deja de ser copero y se convierte en un constructor de muro y dése cuenta que Nehemías estaba sujeto al cambio, estaba sumiso al cambio. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que tiene que pasar con mi vida para tener éxito en la vida? Dios no cambia, Dios no es el que tiene que cambiar. El que tengo que cambiar soy yo. Dios no cambia. Dios no necesita cambiar. El que tiene que cambiar es usted. Quien tiene que cambiar es usted que me escucha. Por amor a Dios y para sacar adelante ese proyecto material. Y mire que siendo constructor, pues resulta que Nehemías tiene que asegurar la estabilidad. Nehemías tiene que luchar por tener a ese remanente en perfectas condiciones, el remanente que ya queda dentro de un muro reconstruido, el remanente que está de puertas para adentro tiene que vivir bien, pero no puede vivir bien mientras que el remanente haga lo que quiere hacer, como en el libro de Isaías. Alguien tiene que mandar allí, alguien tiene que ser autoridad, alguien tiene que gobernarlos. Entonces Nehemías, de constructor, pasa a ser el gobernador. Eso desde el capítulo 7, versículo 1 y hasta el capítulo 13, versículo 31. O sea, del 7 al 13. ¿Sí? De 7.1 al 13.31. Ahí está. El proyecto a uno lo hace crecer, como se puede dar cuenta, ¿no? El proyecto lo tiene uno siendo copero, lo pasa de ser un copero a ser un constructor y lo pasa de ser un constructor a ser un gobernador. Eso cuando uno tiene proyectos. Qué glorioso esto. Los proyectos a uno lo hacen crecer. Los proyectos a uno lo hacen evolucionar desde el punto de vista correcto del término de evolución, ¿no? Los proyectos a uno lo hacen madurar. Los proyectos a uno lo hacen cambiar. Una persona sin proyecto no cambia. Una persona sin proyecto sigue siendo la misma. Los proyectos a uno lo hacen surgir muy bien. Gracias, Natalia. Los proyectos a uno lo hacen avanzar. Los proyectos a uno lo desarrollan. Los proyectos a uno lo retan y los proyectos a uno lo encumbran. Son los proyectos los que lo pasan a uno, repito, de ser copero a ser un constructor y de ser un constructor a ser el gobernador. Pues la persona que manda allá. Dentro de los muros es quien manda. Ok. Hay que pagar un precio, como lo vimos ayer en el culto
presencial, pues por supuesto hay que pagar un precio, hay que hacer un montón de sacrificios, como usted ya lo comenzaba a ver. Recuerde que a Nehemías ya se le levantaron dos viperinos, dos individuos con lengua viperina que dicen que no están de acuerdo, que cómo se le ocurre, que Nehemías va a reconstruir el muro. Regáleme el nombre de los dos individuos, estos varones con lengua viperina. Regáleme el nombre de los dos, por favor. Sanballat y Tobías. Don Héctor, qué alegría escuchar su voz. Sí, Tobías y Sanballat, o Sanballat y Tobías. Ahí están. ¿Por qué? Porque proyecto que se respete, proyecto grande, proyecto serio, pues siempre va a tener sus opositores. Así como Dios está patrocinando y respaldando el proyecto, pues por el otro lado aparece el diablo que usa sus herramientas son Tobías y Sanballat, que mueven sus lenguas o mueven lo que tengan a su alcance para estropear o para sabotear el proyecto. O sea que el líder de proyectos tiene que aprender a manejar la oposición. Tiene que aprender a manejar esas personas que no lo quieren ni a él, a Nehemías, ni a su proyecto, la reconstrucción del muro. Y tiene que aprender no solamente a manejar la oposición, sino a manejar la lengüita de los demás. El líder de proyectos tiene que aprender a manejar la crítica. Tiene que aprender a manejar los señalamientos. Tiene que aprender a manejar los cuestionamientos. ¿Qué tan fácil es eso? Tiene que aprender a manejar los vituperios. ¿Qué tan fácil es eso? Tiene que aprender a manejar los escarnios. ¿Qué tan fácil es eso? Dígame. Abramos aquí el corazón, nadie más se va a enterar. Y dígame si a usted le queda fácil o no le queda fácil manejar la oposición, manejar la crítica, manejar el señalamiento, manejar el cuestionamiento, o es usted los que va estallando y le va diciendo a los demás hasta de qué se van a morir. Pero si usted estalla con los demás y les dice hasta de qué se van a morir, pues usted se desconcentró del proyecto, ¿no? Entonces la idea es no agarrarse con los demás, porque si me agarro con los demás me estoy desconcentrando. Y la clave de sacar adelante un proyecto, entre otras cosas, es la concentración. Y precisamente el diablo pone a Tobías y a Sanballat para desconcentrarme, son muñequitos de él para desconcentrarme. Es que fulano dijo y fulano ya no dijo. Son Tobías y Sanballat y usted siempre va a tener Tobías y Sanballat. O un Tobías o un Sanballat, o los dos al mismo tiempo, o varios Tobías o varios Sanballat. O un ejército de Tobías y un ejército de Sanballat. El diablo me considera. ¿Sabe qué es lo que me duele? Si lo que más me duele a mí es la crítica, pues me va a poner un ejército de Tobías y Sanballat a que me critiquen. Así es. Que le peguen duro a mi ego. Que le peguen duro a mi ego. Mire, estos tipos fueron tan agresivos y tan rancheros, porque se le metieron al rancho muchas veces a Nehemías. Una vez le dijeron, ese muro que usted va a levantar, hasta una zorra pequeña se le recuesta y lo tumba al suelo. Eso es rancho, es rancho. ¿Aprovechándose de qué? Pues que Nehemías viene de ser copero. Entonces ellos, ¿y un copero va a construir el muro? Una zorra pequeña se le recuesta al muro y lo tumba. Y así, toda esa clase de críticas. Y usted siendo tan viejo va a comenzar a hacer plata ahorita. Y usted después de una pandemia va a levantar cabeza. Y usted teniendo ese gobierno que tenemos y con esa carestía y con esa inflación y con una cosa y con la otra, y usted cree que en un gobierno de izquierda, usted cree que usted puede salir adelante. Tobías y Sanballat. Tobías y Sanballat siempre van a objetar y siempre van a argumentar y se van a agarrar de lo que tengan en la mano para decir que no se puede salir adelante. Nehemías tiene otra clase de mentalidad y le toca tener otra clase de mentalidad si quiere sacar el proyecto adelante. Ojo esto, se lo repito. Le toca tener otra clase de mentalidad distinta a la de Tobías y Sanballat si quiere sacar el proyecto adelante. Porque si va a tener la misma mentalidad de Tobías y va a tener la misma mentalidad de Sanballat, pues olvídese, ese muro no va a ser construido nunca jamás. Nunca. Bien, iniciamos entonces, ubíquese en Nehemías capítulo 2 y vamos a leer inicialmente el versículo 11. Nehemías capítulo 2, versículo 11. ¿Me avisa si ya? Creo que ya, ¿cierto? Nehemías capítulo 2, versículo 11. Usted avíseme. Gracias. Bien. Dice el versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén,
ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Pero recordemos los versículos 9 y 10 para poderlos anclar al contexto. Vine luego a los gobernadores, estoy leyendo el 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Recuerde que Artajerjes, que es como una tipología de Dios, le dio a Nehemías mucho más abundante de lo que él había pedido y mucho más abundante de lo que él había pensado. No solamente le dio lo que él pidió, sino le dio más. Ahí en el versículo 10 es donde aparece Sanbalat y Tobías. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora versículo 11. Note que el versículo 9 comienza diciendo, vine luego, o sea que Nehemías dejó Susa, que era la capital del reino persa, pues porque Artajerjes ya le había dado permiso, ya le había dado licencia. Recuerde que una de las 3 preguntas que Artajerjes le hizo a Nehemías fue, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? En el versículo 6. Y Nehemías pues le dio todos esos datos porque eso ya lo tenía súper calculadísimo. Ahora Nehemías deja a Susa y comienza a su camino, inicia su camino, llega el momento, versículo 11, llegué pues a Jerusalén, llegó a Jerusalén, ¿cómo le parece? Un tipo que nunca había estado en Jerusalén, llega a Jerusalén. Un tipo que meses atrás lo había tenido como un proyecto, estar en Jerusalén, y ahora está en Jerusalén. O sea, ¿se cumplen o no se cumplen las visiones? Dígame. ¿Se cumplen o no se cumplen las metas? Dígame. ¿Se cumple o no se cumplen los proyectos? Dígame. Un tipo que era un esclavo 24/7, un esclavo desde que nació, y que tiene de repente en su espíritu y lo convierte en tema de ayuno y oración y búsqueda de Dios, estar en Jerusalén para hacerle bien a ese pueblo, y ya está en Jerusalén. ¿Se cumple o no se cumple? Pregúntele a Nehemías si se cumple o no se cumple. Se cumple. Cuando uno sigue los principios divinos es obvio que se cumple. Cuando uno sigue los propios caminos de uno, cuando uno sigue la senda de uno, no se cumple. Se frustra. Pero cuando uno aplica los principios divinos, es obvio que se cumple. Ahora que llegué pues a Jerusalén, maravilloso, Nehemías, yo creo que aquí es necesario aplaudir. Gloria a Dios. Este es un hombre. Este señor no ha tenido ninguna clase de visión. Dios no se le ha aparecido. No ha escuchado ninguna voz audible. No hay nada especial en el individuo así. Como súper espiritual, no hay nada especial en el individuo. Sencillamente es un individuo que, como usted y yo, buscamos a Dios por medio de la oración. Es un individuo que, como usted y yo, buscamos a Dios por medio del ayuno. Es un individuo que, como usted y yo, buscamos a Dios por medio del estudio de la palabra. Y es un individuo que, como usted y yo, tenemos tantos sueños que se tienen que convertir en visiones y que se tienen que convertir en realidad. O sea, Nehemías se parece muchísimo, si no 100%, a lo que somos usted y yo. Nehemías no es un tipo que ande de visión en visión, de sueño en sueño, de aparición en aparición, de chequiná en chequiná. No. Nehemías no es un tipo que se la pase viendo querubines o serafines o arcángeles o ángeles. Es un tipo normalito, o sea, como usted y yo. ¿Cuándo fue la última vez que yo vi un querubín? Yo nunca he visto un querubín. ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve una visión de Jesucristo, del Espíritu Santo? No, yo nunca he tenido una visión ni de Jesucristo ni del Espíritu Santo. Y no necesito ninguna clase de visión de esas para poder creer en su palabra, porque su palabra es la palabra profética más segura. Entonces yo estoy segurito en lo que enseña la palabra de Dios. Más segurito que si se me apareciera un serafín. Más segurito que si se me apareciera un querubín. Más segurito que si se me apareciera el mismo Jesucristo con cuerpo glorificado. Más segurito es andar en los caminos de la palabra de Dios. Pregúntele a Nehemías y él va a decir, más segurito es andar en los caminos de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Este individuo llegó a Jerusalén. Llegué pues a Jerusalén. Bueno, llegó a Jerusalén, mano a la obra, mano a la obra. Mire lo que dice a continuación el versículo 11. Después de estar allí 3 días. Uy, ¿cómo así? Él llegó a Jerusalén y pasó el primer día. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Llegó el segundo día. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Llegó el tercer día. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? 3 días. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Responda usted. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. No me responda lo que hizo después de los 3 días. Respóndame, primer día, segundo día, 3 días ahí y no ha pasado
Nada. No, eso es a partir del versículo 12. Eso es a partir del versículo 12. En el versículo 11, Nehemías cae en lo que le dije que teníamos que hablar el día de hoy. O sea, ¿en qué? O sea, ¿en qué? Ah, bueno. Muy bien. O sea, ¿en qué? O sea, ¿en qué? No, eso es a partir del versículo 12. En el versículo 11 no ha pasado nada. En el versículo 11, Nehemías no ha ido a otro lugar. En el versículo 11, Nehemías no se ha movido para ningún lugar. En el versículo 11, Nehemías no se ha desplazado a ningún lugar. No, no ha hecho nada de eso. No ha hecho nada de eso. En el versículo 11, Nehemías no ha ido a reconocer los muros destruidos. En el versículo 11, Nehemías no está mirando nada, no está observando nada, no está detallando nada, no está considerando nada. En el versículo 11, sencillamente llega a Jerusalén, pasa un día, no pasa nada, ni hace nada, ni pasa nada. Pasan 2 días, no hace nada, no pasa nada. Pasan 3 días, no hace nada y no pasa nada. ¿En qué cayó Nehemías? Nehemías venía embalado, ¿se acuerda? Desde el capítulo 1 venía embalado, desde que se enteró cómo estaba el remanente, cómo estaba el muro y cómo estaban las puertas, se puso a orar, bien embalado, se puso a ayunar, bien embalado, se puso a estudiar la palabra, bien embalado, se puso a planear los tiempos, bien embalado. En el capítulo 2, cuando tiene la conversación con Artajerjes, recuerde que la reina estaba al lado de él bien embalado, el Artajerjes le da las cartas, él se va de Susa, le comienza a entregar las cartas a los gobernadores camino a Jerusalén, bien embalado, llega a Jerusalén, bien embalado, pero pasan ahora 1, 2 y 3 días y no pasa absolutamente nada. ¿En qué se encuentra? En un punto muerto. Se encuentra, muy bien, se encuentra en un punto muerto. No le estoy preguntando con base en el versículo 12, porque el versículo 12 ya es otra historia. El versículo 12 ya hace parte de cómo salir del punto muerto. Pero en el versículo 11 él no está haciendo lo del versículo 12. ¿Sí? El versículo 11 sencillamente pasa un día, pasa otro día y pasa otro día, y son 3 días que se perdieron. Son 3 días que se perdieron. Ahora, enséñeme usted cómo hago yo para recuperar un día, cómo hago yo para recuperar otro día, y cómo hago yo para recuperar 3 días. ¿Cómo yo recupero 3 días? Es decir, ¿cómo usted recupera el tiempo? ¿Cómo usted recupera esas horas, esos días, esas semanas? ¿Cómo se recupera? ¿Se recupera o no se recupera? ¿Qué dice usted? ¿Los días se pueden recuperar? ¿Las semanas se pueden recuperar? ¿Los meses se pueden recuperar? No, el tiempo no se puede recuperar. Ahora yo le pregunto, ¿la plata se puede recuperar? ¿Los bienes se pueden recuperar? ¿Qué dice usted? ¿El dinero, el capital se puede recuperar? Tenía usted todo, entró a quiebra, bancarrota. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar. La plata se puede recuperar. La plata, el dinero es un recurso recuperable, pero el tiempo es un recurso que no se recupera. Por eso, si a mí me toca escoger entre gastar plata o gastar tiempo, pues prefiero gastar plata y no gastar tiempo. O perder plata y perder tiempo, pues prefiero perder plata y no perder tiempo, porque la plata la recupero mientras que el tiempo no lo recupero. Ahora, pues un buen líder de negocio, un buen líder de proyectos, pues nunca va a pensar en perder. No quiere ni perder plata ni perder tiempo. Pero si le toca escoger perder algo, prefiero perder plata y no perder tiempo, porque el tiempo no se recupera. Y aquí pasaron 3 días, 3 días, pero ¿por qué Nehemías no hace nada? ¿Por qué será? ¿Por qué Nehemías durante 2, 3 días no dice nada? ¿Por qué será? ¿Por qué durante 2, 3 días no ejecuta alguna acción? ¿Por qué será? Póngase usted en las sandalias de Nehemías. ¿Por qué durante esos días usted no ha dicho nada, no ha hecho nada, no ha avanzado, no ha progresado? ¿Por qué? ¿Por qué será? Ya vimos que Nehemías no es negligente. Nehemías no posterga. Nehemías es un hombre diligente, le gusta moverse. Entonces, para que un hombre diligente se quede quieto 1, 2 y 3 días es porque algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que lo tiene quieto. Repito, a un hombre diligente. ¿Qué está pasando? Que tiene quieto a un hombre que está acostumbrado a moverse siempre, a nunca quedarse quieto. ¿Qué estará pasando con Nehemías? ¿Qué será?
Sí, pero ninguna de las dos entonces, porque eso ya pertenece al versículo 12. Esto pertenece al versículo 12. Es decir, lo que dice la señora María, proyectándose, no se está proyectando. Se comienza a proyectar a partir del versículo 12. Y lo que dicen desde su ya va reconocimiento del proyecto, eso también es desde el versículo 12. Pero estamos en el versículo 11. Y en el versículo 11, ¿quién de ustedes se considera proactivo? A ver, se lo explico de otra manera. ¿Quién de ustedes se considera proactivo, que no se queda quieto? ¿Quién de ustedes se considera diligente? Diligente. Moverse, evolucionar cosas, sacar adelante cosas. No, quieto no. Perder tiempo no. Muy bien. Ahora, para que usted, dígame, ¿qué estaría pasando en usted? Usted que es proactivo, usted que es diligente, ¿qué está pasando en usted como para que usted se quede 1, 2 y hasta 3 días quieto? Y no dice nada, no hace nada, no ejecuta nada. ¿Qué estará pasando en usted entonces? ¿En qué situación se encuentra? Y yo sé que usted ha pasado por más de una situación de esas. ¿Qué estará pasando? Pues lo que está pasando es sencillo. Estamos complicando demasiado la respuesta. Lo que pasa con una persona diligente cuando cae en esos puntos muertos es que no sabe qué hacer. Ya. Ahí Nehemías no está planeando nada, no está proyectando absolutamente nada, no está echando lápiz de absolutamente nada. ¿A qué le va a echar lápiz si no sabe qué hacer? ¿Sí? ¿Qué va a proyectar si no tiene que proyectar? No tiene claro lo que tiene que proyectar. O sea, se encuentra en la misma situación de Saulo de Tarso. ¿Se acuerda cuando se convirtió? Y comenzó a predicar el evangelio en Damasco, pero él se comenzó a dar cuenta que, bueno, lo que tiene que hacer es predicar el evangelio, pero ¿cómo, en dónde, cómo arranca, cómo inicia, dónde lo hace? Eso no lo tiene claro. Como no lo tiene claro, él cae en un punto muerto. Y está en un punto muerto en Damasco. Y a continuación tiene que evolucionar otras cosas, como aquí a partir del versículo 12, pero no, porque si nosotros decimos que no, que siempre estaba planeando, siempre estaba planificando, entonces Nehemías es un superhombre, y Nehemías es cualquier cosa menos un superhombre. Aquí no dice el versículo que durante 3 días estuvo planeando, o sí dice. Aquí no dice el versículo que durante 3 días estuvo planificando, o sí dice. Aquí no dice que durante 3 días estuvo echando lápiz, o sí dice. Aquí no dice que durante 3 días estuvo calculando los gastos, o sí dice. No dice. Comienza a enseñar otras cosas a partir del versículo 12, pero le repito, no estamos en el versículo 12, estamos en el versículo 11. Y estamos armando un sermón inicialmente, teniendo como base el versículo 11. Él llegó a Jerusalén y pasó 1 día y 2 días y 3 días y no hubo acción. Y venía embalado. Y nosotros esperábamos, no, ese señor llega el primer día. ¿O usted qué hubiera hecho el primer día? Dígame. Dígame. Hablando por usted, si usted llega el primer día a Jerusalén, ¿usted qué hace el primer día? Usted viene embalado. ¿Qué haría? ¿Qué cree? Lo primero, informarse uno como que naturalmente que Nehemías no conocía la ciudad, ni conocía en el momento sus líderes. Así es. Quién estaba liderando en el momento, pues tocaba informarse cómo estaba la cosa para poder. Pienso que esos 3 días sí él no estuvo quieto. Naturalmente que no lo dice el versículo, pero un hombre como Nehemías de diligente, él sí estuvo informándose. Bien, usted se va a dar cuenta a partir del versículo 12 y hasta el versículo 16 que ese es el periodo en el cual Nehemías se informa. Es el periodo en el cual Nehemías obtiene la información. O sea, sale del punto muerto, comienza a salir del punto muerto cuando se informa. Pero es a partir del versículo 12. 12, 13, 14, 15 y 16, Nehemías, después de 3 días de no hacer nada, se levanta y comienza a informarse. 12, 13, 14, 15 y 16, Nehemías, después de no hacer nada, se levanta y comienza a analizar y comienza a mirar y comienza a proyectarse y comienza a planificar y comienza a echar números y comienza a calcular gastos. Pero a partir del 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Él que viene siendo, él era un copero y llega a Jerusalén y en Jerusalén le toca ponerse a hacer ¿qué? Ahí usted encuentra la clave de eso. Ahí usted encuentra la clave.
Es como usted, no sé, usted tiene una profesión, usted sabe hacer algo. No, no señor. Le voy a ponerse a hacer que, lo dije en la introducción del sermón de hoy. Sí, él ya sabe a qué va, pero no sabe cómo hacerlo. Porque es que él viene siendo copero. Pregunta, muy bien, Marta Penagos. Construir. Pregunta, ¿cuándo Nehemías había colocado un ladrillo sobre otro ladrillo? ¿Cuándo Nehemías había mezclado arena con cemento? ¿Cuándo Nehemías había mezclado asfalto? ¿Cuándo Nehemías había puesto una bisagra? ¿Cuándo Nehemías había manipulado la madera para hacer una puerta? ¿Cuándo Nehemías se había encargado de eso? Nunca. Nehemías no sabe qué es eso. Y como no sabe qué es eso, ya está en Jerusalén, viene embalado, pero eso con qué se come. O sea, yo sé que estoy aquí para construir un muro. Yo no sé cómo se construye. Yo sé que estoy aquí para reconstruir unas puertas. Yo no sé cómo se hace eso. Y al no saber cómo, al no saber, al no entender cómo, yo me encuentro en un punto muerto. Si usted dice que se estaba moviendo, entonces no está en punto muerto. Si usted dice que se estaba moviendo, entonces no está estancado, porque el que se mueve no está estancado. Pero Nehemías está quieto. Y está quieto no porque quiera quedarse quieto, está quieto no porque sea el perezoso del proverbio, está quieto porque se encuentra él de frente con una gran realidad. ¿Cuál es la gran realidad? Que una cosa es ser copero y otra cosa muy diferente es ser un constructor. Y se encuentra con la gran realidad, que el conocimiento que yo tengo siendo copero no es el conocimiento que yo necesito para construir un muro. Con esa gran realidad, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Por dónde comienzo acá? ¿Cojo una carretilla? ¿Cojo ladrillos? ¿Yo qué voy a hacer? Eso está plagado de enemigos. No es tan fácil como que yo voy a colocar un ladrillo sobre otro ladrillo. Los enemigos me van a caer encima. Usted acuérdese que en un capítulo posterior dice que los israelitas, comenzando por Nehemías, tenían el palustre en una mano y la espada en la otra. O sea, es llegar y comenzar a construir de una vez. No, señor. Por un lado tengo que ir construyendo y por el otro lado tengo que ir bajando de las cabezas a los enemigos. ¿Eso Nehemías lo tenía contemplado? Sí y no, porque lo contempla verdaderamente es cuando ya está en Jerusalén, es cuando ya está allá. Una cosa es que le cuenten estando en Susa y otra cosa es que él se dé cuenta de la gran realidad estando ya en Jerusalén. Entonces, primer día, no hizo nada. Segundo día, no hizo nada. Tercer día, no hizo nada. ¿Y eso cómo se llama? Se llama punto muerto. ¿Y de qué estamos hablando hoy? ¿Cómo salir del punto muerto? Pero primero nos tenemos que poner de acuerdo que en el versículo 11 Nehemías se encuentra en un punto muerto, como usted muchas veces ha estado en un punto muerto. Que por más que se quiere mover porque usted es proactivo, que por más que se quiere mover porque usted es diligente, pues no logra avanzar a ningún lado. Si no nos ponemos de acuerdo de que en el versículo 11 Nehemías no está haciendo nada porque cayó en un punto muerto, porque cayó en un lugar de estancamiento, porque cayó en un momento en donde no se mueve, en donde no avanza, entonces los versículos del 12 al 16 no los vamos a poder entender. Versículo 11, Nehemías lleva 3 días no haciendo nada. No haciendo nada, ¿por qué? Porque no tiene claro lo que tiene que hacer. No tiene claro lo que tiene que hacer, no tiene claro lo que tiene que hacer, pero si lo veía súper planificado en el capítulo 1 y en el capítulo 2, los primeros 10 versículos. La primera fase estaba súper planificada. ¿Cuál era la primera fase? La primera fase era ponerle la cara a quién y pedirle qué. Esa es la primera fase. Responda, por favor. La primera fase es ponerle la cara a quién y pedirle qué. Muy bien, ponerle la cara al rey, regáleme el nombre del rey. Es ponerle la cara al rey, pero regáleme el nombre del rey. Artajerjes. Artajerjes, muy bien, Artajerjes. Sí. Poner la cara a Artajerjes y pedirle. ¿Pedirle qué? Responda, por favor. Lo primero que le deje ir a Jerusalén y luego que le dé las cartas para franquear los lugares, las aduanas, los lugares peligrosos. Y lo tercero, que le dé maderas allá el guardabosque de Jerusalén. Excelente, excelente. Que le dé tiempo, que le dé provisión, ¿sí? Y que le dé custodia, o sea, que le dé seguridad, que le dé protección. Son 3 cosas.
Lo que le dé tiempo, ¿no? Bueno, y si le da tiempo y no le da plata, si le da tiempo y no le da madera, no puede sacar adelante el proyecto. Ahora, no, yo le doy madera, pero no le doy tiempo. Pues igual, porque yo quedo con toda la madera aquí, no es que yo necesito es tiempo para ir a hacer la obra ya. ¿Sí? Ahora, si me da tiempo y me da madera, pero no me da protección, pues por el camino me dejan en peloto. Yo necesito tiempo, yo necesito plata, subsidio, que me subsidie, que me patrocine el proyecto y necesito protección. Fueron tres cosas, don Héctor, magistral su respuesta. Muy bien, muy buena. Esa primera fase del proyecto, muy buena. Esa era la primera fase del proyecto, Nehemías siendo copero, que Nehemías la tenía reclaritica. Porque mire que Artajerjes le hace tres preguntas. La primera pregunta en el versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Ahí es el papayazo para decirle al rey que yo estoy triste por el remanente, por un muro y por unas puertas. Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta en el versículo 4, mire que también hace Artajerjes. ¿Qué cosa pides? Uy, qué papayazo. La primera me preguntó por qué estoy triste, le conté. La segunda, bueno, ¿qué quiere que le dé para que ya no esté triste? Uy, ahí es cuando yo le digo que me dé tiempo, que me dé provisión y que me dé protección. Y la tercera pregunta que le hace el rey Artajerjes, versículo 6, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y dice el texto, agradó al rey enviarme después que yo le señale el tiempo. ¿Nehemías respondió bien esas tres preguntas o no? Porque esas tres preguntas pertenecen a la primera fase del proyecto. ¿La respondió bien? ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué está triste tu rostro? Perfecta respuesta. ¿Qué cosa pides? Perfecta respuesta. ¿Cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Perfecta respuesta. Primera fase, cumplida. ¿Le había echado cabeza a esa primera fase? Sí. ¿Había planificado esa primera fase? Sí. ¿Había planeado? Sí. ¿Había echado números? Sí. ¿Había calculado todo? Sí. En la primera fase siendo copero, sí. Pero a partir del versículo 11, le dije al comienzo, comienza la fase de Nehemías siendo ¿qué? Siendo constructor. Siendo constructor. Y eso, mi estimado hermano, ya es otra vuelta. Para que nos entendamos, eso ya es otra vuelta. O sea, la primera fase de planificación, excelente. La segunda fase, eso ya es otra vuelta. Eso ya es otro tema. Eso ya es otro nivel. Cuando llega a Jerusalén, se da cuenta que eso ya son otras ligas. Eso ya es otro escalón, eso ya es otro nivel, eso no es siendo copero allá con Artajerjes. Aquí hay una cantidad de situaciones y es cuando uno comienza a pensar, y a mí, ¿quién me mandó meterme en estas? Pero es que ese es el proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios le va a demandar a uno que uno se ensanche, que uno crezca, que uno evolucione, que uno se desarrolle. No tiene por qué quedarse siempre en las mismas, no tiene por qué quedarse siempre en la misma condición. Aquí eso es otra vuelta. Y Nehemías entiende que eso es otra vuelta. Por eso, primer día, segundo día y tercer día, analizando la vuelta, pero está en un punto muerto, de ahí no sale. Bueno, ¿cómo salimos del punto muerto? Entonces, comencemos a leer a partir del versículo 12. Me levanté, ¿después de cuántos días? 3. Dice, me levanté, y me levanté de noche. ¿Por qué de noche? Como Nicodemo que buscó al Señor Jesucristo de noche. ¿Pero por qué de noche? Pues muy fácil la respuesta, ¿cierto? ¿Por qué Nicodemo busca a Jesús de noche? ¿Por qué el campesino buscaba a la sulamita de noche? ¿Recuerda el cantar de los cantares? Y aquí, ¿por qué Nehemías se levantó después de 3 días de no hacer nada porque está en un punto muerto? ¿Por qué se levanta de noche? ¿Por qué? Para que no lo vean. Excelente. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Ahora, ¿para que no vean qué? Pues es obvio. Yo vengo como el líder del proyecto. Primer día, no sé qué hacer. Segundo día, no sé qué hacer. Tercer día, no sé qué hacer. Pues yo no me puedo levantar de día a hacer lo que voy a hacer en los versículos 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Por qué? Ok, está perfecto, no hay problema, de eso ya habíamos hablado. Adelante, adelante. Ahí queda la clase grabada y ustedes se adelantan después. Está perfecto, no hay problema. Adelante. Chao, que les vaya bien. Aprendan mucho. Lo necesitamos para el servicio. Ok, con todas las de la ley. ¿Listo? Bueno, chao. Bien, Nehemías no puede hacer lo que comienza a hacer en los versículos 12, 13, 14, 15 y 16 de día. ¿Por qué? Porque si lo hace de día, eso comenzaría a despertar un malestar en el pueblo. ¿Qué clase de malestar? Vemos a un Nehemías que primero, segundo y tercer día como que no hace nada y se levanta al cuarto día y comienza como a mirar los muros. Y si usted comienza a mirar el muro, usted lo contrataron para que edificara una pared.
Primer día, no. Segundo día no hizo nada. Tercer día no hizo nada. Y al cuarto día usted está así mirando la pared. Usted está mirando la pared. Pero si a usted lo mandaron de sus duro. Y usted está mirando esa pared. Dígame, ¿qué clase de malestar se puede estar provocando en el pueblo? Si eso se hace de día, a la vista de todo el pueblo, ¿cuál sería el malestar? Responda, por favor. El pueblo no iba a creer. El pueblo se iba a desanimar porque había tenido que motivarlo y él no lo... ¿Quién le miraba el pueblo a Nehemías como líder? No le veía liderazgo ahí. No le miraba sangre en el ojo. No le veía sangre en el ojo. Don Héctor, eso que está diciendo usted es espectacular, porque es lo que vemos a Nehemías haciendo en los versículos 17 y 18. En los versículos 17 y 18, Nehemías tiene que motivar al equipo, motivar al pueblo. Quiere decir que el pueblo ya estaba desmotivado. Porque venía embalado, primer día no hizo nada, segundo día no hizo nada, tercer día no hizo nada, y el cuarto día, ¿dónde está? El pueblo se desmotiva. Al pueblo hay que mantenerlo motivado y motivado y motivado y motive y motive. Porque para sacar adelante un proyecto material, como para sacar adelante un proyecto espiritual, yo tengo que contar con otra persona. Usted tiene que contar conmigo y yo tengo que contar con usted. Llaneros solitarios sacando adelante proyectos materiales, eso no existe. Llaneros solitarios sacando adelante proyectos espirituales, eso no existe. Usted va a tener que contar con alguien. Y ese alguien con el cual usted cuente tiene que estar 100% motivado. Si se le desmotivó, se frustró el proyecto, se estancó el proyecto. Hay que motivar a la gente. ¿Qué tan fácil es motivar a la gente? Pues imagínense que un líder de proyectos tiene que ser un excelente motivador de equipo. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Tiene que motivar a los suyos. Hágale barra y apláudale y hágale que sí se puede. A punta de lo que es, a punta de como sea. Pero hay que motivar ese equipo. Y eso es lo que vemos a Nehemías haciendo más adelante. Por ahora, versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Mire, yo y unos pocos varones conmigo. O sea, yo no puedo aquí involucrar a todo el mundo. No puedo involucrar a todo el mundo porque es que van a comenzar. Y si me preguntan, venga, Nehemías, ¿usted de verdad sabe construir un muro? Me va a tocar decir la verdad. ¿Y qué les voy a decir? A ver, si el pueblo le pregunta a Nehemías, Nehemías, diga la verdad, ¿usted de verdad sabe construir un muro? Nehemías, diga la verdad. ¿Usted de verdad sabe poner unas puertas? Nehemías tendría que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¡Que no! ¿Y qué pasa con el pueblo? No, hombre, ese pueblo se va para el piso. ¿Y qué hacen los enemigos? No, ahí sí que peor. Entonces yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno, miren, no declaré a hombre alguno, no, nada. Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¡Qué maravilla! O sea que mire, un día no hizo nada, 2 días no hizo nada, 3 días no hizo nada. ¿Y quién saca a Nehemías del punto muerto? ¿Y cómo lo saca del punto muerto? ¿Quién saca a Nehemías del punto muerto? Y dígame cómo lo motiva o cuál es el cascarazo que le pega para sacarlo del punto muerto y que vaya y haga algo. El que lo saca del punto muerto es Dios. ¿Y cómo lo saca? Ahí dice el versículo 12. Dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dios le puso, haga esto, hombre, haga esto. Así, de esa manera. Y él se levanta de noche y va y hace tal cual el Señor le dice que tiene que hacer. A ver, el Señor sabe, Dios sabe que Nehemías no sabe construir el muro. El Señor sabe, Dios sabe que Nehemías no sabe poner un ladrillo encima de otro ladrillo. ¿Dios sabe o no sabe? Él lo sabe. Obvio que sí, claro que lo sabe. ¿Se acuerda que ya corregimos eso? Que algún hermano o hermana en Cristo en una de estas clases dijo, es que Dios pone un proyecto porque Él sabe que yo tengo lo que necesita para sacar adelante el proyecto. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Dios sabe que yo tengo lo que necesito para sacar adelante el proyecto. ¿Es eso cierto o no es cierto? En el caso de Nehemías, el proyecto es reconstruir un muro. Le está dando el proyecto a un tipo que no sabe construir un muro y le está diciendo, vaya y reconstruye un muro. No, el Señor sabe que yo no tengo nada para sacar adelante ese proyecto.
Entonces, si no tengo nada para sacar adelante este proyecto, ¿qué me toca hacer? Me toca depender 100%, 200%, al 1000, al 2000% me toca depender de Dios. Porque yo no tengo nada para sacar adelante el proyecto, pero tengo a Dios. Y Dios lo tiene todo. De eso ya hemos hablado. Aquí Nehemías se encuentra con esa cruda realidad. Y mire, es una transición. Va pasando de copero a constructor. Y Dios permite que pase por ese punto muerto. ¿Para qué? Para que Nehemías se conserve humilde. Porque es que ya tuvo una gran victoria delante de Artajerjes. ¿Es o no es? Ya Dios le dio un gran triunfo, ¿no? Ya Dios le consiguió un montón de cosas. Pero ahora hay que bajarlo, hay que aterrizarlo, hay que mantenerlo humilde. ¿Y cómo se mantiene humilde? Con los puntos muertos. Los puntos muertos a uno lo mantienen humilde. Uno viene embalado y de repente viene un momento de resequedad que uno dice, Señor, pero si yo venía bien. Pregúntele a Elías. Elías acaba de confrontar a los profetas de Baal. Los profetas de Baal fueron humillados, avergonzados y fueron asesinados, fueron ajusticiados. Una gran victoria. El pueblo se postró diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios. A continuación de eso, Elías entra en una terrible depresión. Huye, se quiere morir, no quiere comer, solo quiere estar echado debajo de un enebro durmiendo. ¿Pero qué le pasa? Le pasa que después de una gran victoria, para mantener al siervo humilde, Dios permite que uno pase por puntos muertos. Y los puntos muertos son necesarios en los proyectos. Y los puntos muertos son necesarios. Los puntos muertos marcan proféticamente una transición de un estado a otro estado, de copero a constructor. Esos son los puntos muertos. En esos puntos muertos uno estar concentradito con Dios. En esos puntos muertos, quizás usted no está colocando un ladrillo sobre otro ladrillo. Quizás usted no esté produciendo, quizás usted no esté facturando, pero en esos puntos muertos usted se da cuenta de qué es lo que usted tiene. Humanamente hablando, nada. Pero ¿a quién tiene de su lado? A Dios. Si alguien me va a sacar del punto muerto, ese será Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Él tiene sus formas. Aquí, ¿cómo lo hace? Le pone en el corazón que haga algo. ¿Qué hace? Dice, se levanta de noche, yo y unos pocos varones conmigo, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y se va de noche, se monta en un caballo con otros hombres y se va a darle vueltas a Jerusalén. ¿A darle vueltas a Jerusalén? Sí. ¿Por allá a qué lado? Pues ¿cuál es la tarea? Él tendría que ir a mirar qué. Eso no lo había hecho. Él tenía que ir a echarle un ojito a qué. Eso no lo había hecho. Él tenía que ir a analizar o a observar qué. Eso no lo había hecho. No. Él no viene a reconstruir la ciudad. Él no sale de noche en un paseo vespertino por Jerusalén. No. Él sale a voltear. Él sale a trabajar. Él sale en su cabalgadura, en su caballo, a darle vueltas a qué. A echarle una mirada a qué. A observar qué. A analizar qué. A discernir qué. ¿Qué? Pues el muro destruido y a ver cómo es que va a empezar. Sí, sí. ¿Cuál es la tarea? El muro. ¿Qué se va a visitar? Pues el muro. Y aquí dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Note, la puerta, las puertas. O sea, ya está pegado al muro. Y observé, a continuación dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Eso él no lo había hecho antes. Trabajo de campo muy bien. En el capítulo 1 le habían dicho, el remanente está en crisis, los muros están en el suelo, las puertas están quemadas a fuego. Una cosa es que a uno le cuenten y otra cosa es que uno verifique con sus propios ojos cómo está la cuestión. Eso ya es otra vuelta. Nehemías acaba de entender que eso, a partir de ese momento, a partir de la llegada a Jerusalén, eso era otra vuelta. Eso ya no tenía que ver con la primera vuelta, la primera fase. Nehemías 1:1 hasta el capítulo 2:10, hasta ahí es una meta cumplida. Pero a partir del capítulo 2, versículo 11, hasta el 6, capítulo 19, es otra meta. Las metas hacen parte de un proyecto. Las metas hacen parte de un líder de proyectos.
¿Las metas hacen parte de una correcta planificación? Por supuesto que sí. Metas pequeñas, metas medianas, metas grandes, de acuerdo al recurso. Aquí él se encuentra con un, uy, esto es otro nivel, esto es otra vuelta. Aquí me toca meterle otra clase de planificación, otra clase de proyección. Eso es otra clase de recurso el que yo necesito acá, otra clase de conocimiento. Aquí me toca ensanchar la cabeza. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Nehemías está a punto de convertirse en el constructor. Constructor. Pero no puede convertirse en el constructor con la cabeza de copero. Si tiene la cabeza de copero, no puede construirse, no puede convertirse en el constructor. Y ese punto muerto le ayuda a entenderlo. Dice el versículo 14, pasé luego a la puerta de la fuente. Mire, puertas. En el versículo 13 se menciona una puerta, la puerta del muladar. Y en el versículo 14 se menciona otra puerta, la puerta de la fuente y al estanque del rey. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Recuerde que ya dijo que no había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Eso lo dijo en la parte final del versículo 12. Lo cual quiere decir que él iba en el caballo y los otros hombres con los cuales él fue, hombres de su entera confianza, ustedes no van a sapear nada, ¿no? O sea, ustedes no van a decir que es que yo no sé construir un muro. Porque si ustedes dicen que yo no sé construir un muro, entonces imagínense, nos metemos aquí en la inmunda. Tétrico. Pero llegaron a un punto en donde ya el caballo no podía pasar. Eso es lo que dice el versículo 14. No había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Ya el caballo, no, es que era demasiado escombro. Demasiado muro demolido. Había demasiada basura. Había demasiada destrucción. El caballo, no. Hasta el caballo dijo, no, pero ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué le tocó hacer? Porque el versículo 15 dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro. Pues le tocó bajarse del caballo, mi. Le tocó bajarse del caballo, dejar el caballo ahí y a pie. Hágale, a pie. Vaya. Tenga contacto con los ladrillos, tenga contacto con los muros, tenga contacto con el escombro, tenga contacto con la tierra, tenga contacto con cimientos, con bases, con vigas de amarre, tenga contacto con madera, con bisagras, con hierro, tenga contacto con materiales de construcción. Vaya, le tocó a pie. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Él sigue observando ¿qué? El muro, repito, él nos está dando un paseo vespertino por Jerusalén. Él está rondando el muro, rodeando el muro, viendo las puertas cómo están, viendo el muro cómo está. Y si ya no pudo pasar por ahí ni el caballo, es porque ese muro cómo estaba realmente. Subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, otra puerta, y me volví. Y me volví. O sea, le dio la vuelta a todo el muro. Y se dio cuenta de la gran realidad. ¿Cuál es la gran realidad? Pues que el muro no estaba fisurado, el muro no estaba fracturado, el muro no estaba debilitado, el muro cómo estaba realmente. Se dio cuenta de la gran realidad. ¿Cuál es la gran realidad? Que las puertas no estaban descolgadas, las puertas no estaban astilladas, las puertas no estaban a medio colocar. Se dio cuenta muy bien que todo estaba destruido, que estaba totalmente destruido, que estaba completamente demolido. De eso se dio cuenta. Y se dio cuenta de primera mano, al observar, al analizar. Pero comienza a observar desde el 12. Recuerde que en el versículo 11 no está observando nada. O sea, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para construir un muro si yo no sé construir un muro? Y entonces el Señor le pone en el corazón, pues vaya a darle una vuelta al muro, hombre. Vaya, dale una vuelta al muro, vaya, mire el muro, pero de día yo no puedo, porque si yo salgo de día todo el pueblo va a decir, el enviado por Artajerjes, el duro de la construcción, el ingeniero civil pues, el arquitecto nos va a construir el muro, y cuando se den cuenta mi cara, cuando yo vea el muro, cuando se den cuenta de mi cara, cuando yo mire esas puertas, ese pueblo se va a desilusionar, por eso yo le digo, pues hágalo de noche, y lo hizo de noche. Entré por la puerta del valle y me volví. O sea, ya inspeccionó. Ahora sí inspeccionó. Ahora sí puede decir usted, inspeccionó, se dio cuenta. Entonces, ¿cómo sale del punto muerto? Sale del punto muerto cuando el Señor despierta su espíritu y lo empuja a usted a que vaya y mire, a que vaya y analice, a que vaya e inspeccione, a que vaya y eche ojito, a que vaya ahora sí y haga cuentas, a que vaya y calcule, a que vaya y estudie, a que se instruya,
a que se tiene conocimiento. Ay, comienza a salir del punto muerto. Freddy, estoy en un punto muerto, ¿qué voy haciendo? ¿Qué va haciendo? Observando, analizando, estudiando, capacitándose, leyendo, todo lo que tiene que ver con la fase 2 del proyecto. Fase 1, copero. Fase 2, constructor. ¿Sabe construcción? No. ¿Cuál es el conocimiento que debe adquirir? Pues, ¿cuál será? Pues el de construcción. Ningún otro, el de construcción. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido. O sea, top secret, confidencial. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Y pues mejor, ¿sí o no? Es que tocaba guardar el secreto. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. O sea, a nadie le podía yo decir eso. ¿Hasta cuándo les puedo decir voy a reconstruir el muro? Hasta que yo aquí adentro la tenga como. Ahí ya les puedo decir a todo el mundo. Ahí ya lo puedo hacer público. Hasta que yo aquí adentro la tenga clara muy bien. Porque si yo me pongo de bocón a vociferar, voy a reconstruir el muro, esa gente me saca en hombros, me pone al frente del cemento, de la arena y de los ladrillos. ¿Y yo qué voy a hacer si yo de eso ni idea? ¿Eso con qué se come? Si yo lo que sé es probar copas. Soy un copero. Pero aquí tiene que tenerla clara. O la tiene clara o la tiene clara. Ahora hay gente cobarde que frente a un desafío de estos, ¿qué haría? Gente cobarde frente a un desafío. Hacerse cargo de la fase 2 del proyecto. La construcción como tal del muro. Gente cobarde. ¿Qué hace? ¿Qué haría? Sale corriendo. Sí, claro, sale corriendo. Se va y lo deja tirado. Muy bien. Ahora, ¿será que en algún momento nosotros, frente a una fase de esas enormes, que uno dice, uy, no, eso es muy grande para mí, ¿será que hemos salido corriendo? ¿Será que nos vamos y lo dejamos tirado? ¿Será que nos vamos? ¿Será que abandonamos el proyecto? Sí, porque es que, mire, la cosa era bien delicada. Si Nehemías abandona esa segunda fase y se devuelve para Susa, dígame qué pasa con Artajerjes. Artajerjes le dio tiempo, le dio provisión y le dio protección para que reconstruyera un muro. Nehemías se devuelve y dice, no, es que me dio miedo. ¿Le dio miedo? Y Nehemías Artajerjes le había dado tiempo. Le dio miedo y Artajerjes le había dado provisión. Le dio miedo y Artajerjes le había dado protección. Dígame qué pasa. No, ese hombre no sale vivo de ahí. Y muchas veces Dios lo tiene que poner ahí. Es una situación de vida o muerte. O evoluciona o evoluciona. Una situación de vida o muerte. O sale adelante o sale. O lo hace o lo hace. O lo frentea o lo frentea. O pone la cara o pone la cara. O aprende a echar palustre o aprende a echar palustre. Y dígame si no es necesario muchas veces que Dios lo ponga en esas situaciones. O dice las cosas o dice las cosas. Ya no se las coma más. Diga las cosas. Es necesario. Los puntos muertos son necesarios. Y esos momentos de vida o muerte son también sumamente necesarios. Por eso es que exacto, maravilloso. Por eso es que los desiertos nos hacen madurar. O se hunde o sale a flote. Muy bien. Y aquí no tiene sino una, salir a flote. Porque si se hunde, el primero que le da chancleta es Dios. Y el segundo que le da chancleta es Artajerjes. La tercera que le da chancleta es la esposa del rey. Y de ahí para arriba le dan chancleta a todos los judíos, todos los... No, mejor dicho, todavía le estarían dando chancleta a Nehemías. Todavía le estarían dando chancleta. Entonces, aquí acabamos esta partecita que dice observación y análisis. Observación y análisis con el fin de ir saliendo poco a poco del punto muerto. Entonces ya se dio cuenta cómo estaba todo. Al día siguiente, ¿qué puede hacer? Bueno, mi análisis, porque ¿qué es lo primero que tiene que hacer un arquitecto o qué es lo primero que tiene que hacer un ingeniero civil? Dígame, cuando le proponen o lo contratan para comenzar una obra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Aquí Dios le está dando claves, le está dando bases, son principios. Contrate usted un arquitecto, analizar el terreno, muy bien. Ay, que es que a mí me gustaría tumbar este muro. Y entonces viene el ingeniero civil y mira a ver si no sea un muro de carga. Porque si es un muro de carga, está sosteniendo la estructura. Entonces él tiene que ir a revisar y tiene que hacer acá y tiene que hacer allá y aquí una cosa, aquí la otra, una medición, una muestra aquí, un muestreo, tiene que pelar la pared, una cosa, la otra.
¿Qué quiere que decir? Aquí hay columna, aquí hay viga de amarre. Ese muro es un elemento decorativo, o sea que sí se puede retirar. Eso es lo primero, ¿sí? Ahora cualquiera dirá, pues tan básico, pero cuando uno no sabe, vuelvo y se lo repito, tan básico, pero cuando uno no sabe, como Nehemías no sabía, hasta lo más básico se convierte en una cosa sumamente complicada. ¿Es o no es? ¿Es o no es? El celular se le puso completamente lento y usted lo quiere botar a la basura. Viene alguien, un pelado, un chino, y dice, le hace un procedimiento y lo pone rápido. ¡Ay, tan fácil, tan fácil! Pero cuando uno no sabe, por eso se dice que el que no sabe es como el que no ve. Y aquí Nehemías, que Nehemías no sabe reconstruir un muro. Es como el que no ve, se encuentra asustado. Así uno está en condición de atolondramiento. Uno se atolondra. A continuación, versículos 17 y 18. 17 y 18. Mire que antes no había hablado con el pueblo, ¿no? Antes no le había dicho nada a nadie. Se encuentran más bien como escondido. La gente que diría, llegó como cansado del viaje porque llegó, sabemos que mandaron un tipo de Susa, pero lleva 3 días por ahí metido escondido y no ha dado cara. No le había dado cara a nadie. Versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Ay, ahora sí, Nehemías puede hablar del mal en el cual nos encontramos, porque ya miró el muro, porque ya vio las puertas, ni el caballo podía pasar por ahí. Le tocó a Nehemías y en 4 patas escalarse todo ese escombro. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Ay, un duro Nehemías. Y sus puertas consumidas por el fuego. Ay, un duro Nehemías. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea que ahora sí Nehemías sabía muy bien, de primera mano, cómo estaba el pueblo. Sabía de primera mano cómo estaba el muro. Y sabía de primera mano cómo estaban las puertas. Es el discurso que le echa al pueblo. Cualquiera diría, ¿qué mega discurso? Mega discurso, si Dios no lo empuja y lo saca al punto muerto y lo manda a que le dé una vueltica al muro, él no hubiese tenido argumento para el discurso. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahora mira lo que dice, venid, vengan, únanse. ¿A qué está llamando? Venid, edifiquemos. Miren las palabras del versículo 17. Vosotros veis. A continuación dice, venid. A continuación dice, edifiquemos el muro de Jerusalén. Y a continuación dice, no estemos más en oprobio. No estemos. Está llamando al resto del pueblo. Está llamando a todo el mundo, a todos los judíos, a todos los israelitas. Vengan, únanse. No estemos más en oprobio. Edifiquemos el muro. Pero es que sobre todo se incluye. Se incluye. Sí, no dice edifiquen, sino edifiquemos. Edifiquemos, muy bien. Característica de un líder, se incluye. Característica de un líder, asume el mando. Pero asumir el mando de liderazgo, ¿qué quiere decir? Pues que él va haciendo, los demás lo ven, se motivan y comienzan a hacer. Hagamos más bien. Hagamos. Oren, no, ¿cuál oren? Oremos. Ayunen, no, ¿cuál ayunen? Ayunemos. Recuerde usted que el día domingo tenemos un almuerzo de trabajo. Porque eso es un término de los negocios, es un término de los emprendimientos, de las empresas, es un término de los proyectos. Este año, así, con esa creatividad, creo yo que Dios me ha pegado un empujón, o es lo que Dios ha puesto en mi espíritu, que hagamos este domingo, un almuerzo de trabajo. Pero es un culto almuerzo de trabajo desde las 11 hasta máximo la 1 de la tarde. En la dirección que yo le di, que yo le voy a estar repitiendo por redes sociales. Eso vamos a hacer el domingo, ¿sí? Y vamos a tener un culto, ¿cómo? Con alabanza, con palabra, con absolutamente todo, pero también se le va a compartir un almuerzo. ¿Cuánto tiene que pagar por el almuerzo? No, no tiene que pagar nada. Es un almuerzo con Dios. Es un almuerzo con el jefe. No hay reunión a las 9:30. La reunión es a las 11 en punto. Comienza el megaculto, la mega reunión de proyectos, de negocios, de emprendimiento con Dios. Y es una gran sorpresa, ¿sí? Total confidencialidad de parte de los que estamos organizando, pero las reuniones a las 11 no es en el mismo lugar, es en otro lugar que se está
adecuando para eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijimos, se prometió que la persona que asistiera presencialmente se tenía que consentir al doble o al triple. De modo que, mire que desde el punto de vista secular hay un almuerzo de trabajo, un almuerzo de negocios, vamos a reunir, vamos a almorzar a ver si cerramos el negocio. Pues lo mismo vamos a hacer con Dios nosotros. Lo mismo, un super regalo, esté ahí. ¿Cuándo tiene que pagar? No, solamente su asistencia. Esté ahí dispuesto de corazón y reciba esa descarga de bendición que Dios le tiene preparada. Bien. A partir de mañana yo comienzo a bombardear por redes sociales con dirección, con ubicación, con de cuándo a cuándo, con qué vamos a hacer. No se preocupe usted, no se preocupe que todo está sobre ruedas. Que si lo va a transmitir, déjame pensar. El versículo 18 dice, entonces les declaré, cómo la mano de mi Dios, ahora sí les habló, ahora sí les declaró, ahora sí se atrevió, claro, porque ahora sí se podía, antes no. Pues ¿qué quiere que le diga a usted si yo no tengo la cosa clara? ¿Qué quiere que le diga a usted si yo no tengo ni idea? Usted me pregunta y yo qué quiere que le responda, que le responda, quiere que me invente cosas, quiere que le diga mentiras, quiere que le eche un cuento. No, yo no le puedo echar un cuento. Y Nehemías era así. Nehemías era de una sola pieza. Si yo no sé, no me va a poder decir mentiras. Pero si me siento atortolado, me siento asustado, no sé qué hacer. Ahora ya sabe qué hacer, o al menos comienzo a tener idea. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces, le cuenta al pueblo todo lo que pasó en el capítulo 1, todo lo que pasó en el capítulo 2 hasta el versículo 10, y cómo como Nehemías, pues había inspeccionado el muro, había revisado, pues como un ingeniero civil o como una persona que sabe, y dijeron, mire lo que dice la parte final del versículo 18, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Mire lo que dice Nehemías en el versículo 17, venid y edifiquemos, y no estemos más en oprobio. ¿Qué dice el pueblo en el versículo 18? El versículo 18 dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea, ¿hubo convicción o no hubo convicción? ¿Poder de convencimiento o no hubo poder de convencimiento? ¿Convincente o no convincente? ¿Argumentos de peso, sí o no? Muy bien. ¿Cómo llenarse de argumentos de peso? Pues fácil. ¿Cómo se llena uno de argumentos de peso con respecto a un muro, con respecto a unas puertas y con respecto a lo propio de un pueblo? Pues vaya, eche ojito, verifique, no crea las razones que le traen. Eso por WhatsApp no se puede, eso por Messenger no se puede, eso le toca a usted apersonarse, estar ahí paradito o paradita frente al cañón. Es la única manera como se puede y es la única manera como se logra. Y de ahí saca argumentos para convencer a la gente. Este es el versículo 18. ¿Buen líder o no? Entonces, mire, principios de liderazgo. El líder va a pasar por puntos muertos. El líder tiene que aprender cómo salir de los puntos muertos. No se puede quedar para siempre en un punto muerto. El líder tiene que analizar, observar, detallar presencialmente cómo está la situación en cuanto a su proyecto. Porque si depende de la razón de otro, esa razón puede ser amañada. El líder tiene que aprender a trabajar en equipo, tiene que tener poder de convicción, tiene que aprender a manejar la argumentación, tiene que aprender a motivar a la gente, a convencer a la gente, a ponerlos a trabajar. Si yo estoy hablando con la gente tiene que decir, hágale, hagámosle, salgamos adelante. Pero puede ser que no sea el día que yo quiero, o la hora que yo quiero, o la situación que yo quiero, pero estoy motivado, y si estoy motivado no me importa el día, no me importa la hora, no me importa cómo sea, yo voy a trabajar para reconstruir ese muro. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora pregunta, mire, según los cálculos, ese muro llevaba en el suelo al menos unos 150 años. Todo eso. Ese muro llevaba en el suelo al menos 150 años. ¿Por qué no lo habían reconstruido? ¿Por qué ninguno se había levantado ahí a reconstruirlo? Respuesta. No había un qué. No había un líder. Eso, no había un líder. Si eso se puede hacer, eso viene a dar plata, ese emprendimiento capitaliza.
¿Sí? Eso, ese es el negocio que hay que montar. ¿Por qué no lo montan? Porque no hay un líder, no hay uno que se atreva. No hay uno que venza la cobardía, que venza la pena y la timidez y se apersone del asunto. Nehemías, ese es el líder, levantado por Dios, preparado por Dios. Versículos 19 y 20. Vamos terminando esta clase de la misma manera como terminamos la de hace 8 días, mencionando estos dos personajes. Mire lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, otra vez, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, mire lo que dice, y Gesem el árabe, Gesem, en el versículo 10 no se mencionó a Gesem. En el versículo, ahora ya son 3. O si el diablo trajo refuerzos. O sea, uno esperaría, no, o sea, yo no le hice caso al principio a Tobías y a Sanbalat, y Tobías y Sanbalat se encogieron de hombros y se fueron, y no me van a volver a molestar en la vida, y no me van a volver a molestar mientras que yo saco adelante el proyecto. Mentiras, mentiras. A Tobías y a Sanbalat se le une Gesem el árabe. Ahora ya son 3. Otro estorbo, otra lengua viperina. Otro que boicotea, otro que estorba, otro que obstaculiza, otro que va a hablar, otro que va a rajar, otro que va a señalar. Le va a parar bolas a los 3. Miremos a ver. Hicieron escarnio de nosotros, escarnio. O sea, burla, vituperio, ¿sí? Escarnecimiento, mover la lengua, bla, 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 bla. Si usted tiene el ego bien delicado, si usted tiene el orgullo a flor de piel, dígame qué hacen estas palabras de Tobías, de Sanbalat y de Gesem. Dígame. Si mi problema es el ego, o sea, comenzaron a hablar y hablan y hablan y se ríen y me señalan y me cuestionan. Si yo tengo el ego a flor de piel, ¿yo en qué me voy a meter ahí? Les voy a alegar, les voy a pelear, me les voy a ir encima, los voy hasta mechonear. Imagínense el espectáculo. Yo soy el líder que vengo a reconstruir el muro y estoy encima dándome puño y pata, estoy mechoneándome con Tobías, Sanbalat y Gesem. Y soy el líder de los israelitas. ¿Qué clase de líder? Dígame. Si al primer comentario caí en la trampa. ¿Qué son los comentarios malintencionados? Trampas del diablo. ¿Para qué? Para que yo me desconcentre. ¿Yo qué tengo que estar haciendo en Jerusalén? ¿Parándole bolas a Gesem? ¿Qué tengo que estar haciendo en Jerusalén? ¿Parándole bolas a Tobías o a Sanbalat? No, yo en Jerusalén tengo es que construir un muro. Tengo que desarrollar un proyecto. Y entiendo que como el proyecto es de Dios, el diablo va a traer a sus hijos, a sus secuaces, a sus compinches, para que hablen cosas y me den probablemente donde más me duela. Donde más me duele. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Desprecio, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, que dése cuenta. Hay una malinformación, desinformación en Tobías, en Sanbalat y en Gesem. Que creyeron que el pueblo, liderado por Nehemías, se estaba rebelando contra Artajerjes. ¿Cómo así rebelando? Nadie puede reconstruir un muro. Nadie puede poner unas puertas. Es decir, nadie puede cerrar una ciudad cual fortaleza si el rey Artajerjes no lo autoriza. Tobías, muy bien. Tobías, Sanbalat y Gesem dijeron, lo están haciendo a escondidas. Lo están haciendo sin permiso del rey. Se han sublevado. Lo están haciendo en contra de la norma, lo están haciendo en contra de la ley de Media y en contra de la ley de Persia. Ahora, ¿era cierto que Nehemías estaba actuando en contra de Artajerjes? No. Eso usted lo sabe por Nehemías capítulo 1. ¿El pueblo de Israel sabía o no sabía? Claro que sabía porque Nehemías ya les había contado, ¿no? En el versículo 18, les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces, Nehemías tiene claro que el rey lo ha autorizado. Los judíos o israelitas en Jerusalén tienen claro que el rey está de acuerdo con la reconstrucción del muro. Pero Tobías, Sanbalat y Gesem no lo tienen claro. ¿Qué hace Nehemías? Les explica, les aclara, los paladea,
los lidia, desde cuenta del versículo 20. Y en respuesta les dije, ¿qué les hubiera podido decir? No, mire que es que en el capítulo 1 yo me puse a orar, me puse a ayunar, me puse a estudiar la Biblia, me puse a planear. Y en el capítulo 2 pues tuve una conversación con Artajerjes y les comienza a echar el cuento. ¿Sí? Echarle el cuento, tratar de aclararle la cabeza a tres personajes que están ahí es a fregar la vida. ¿Será que yo tengo que desperdiciar mi vida y botarle energía a necios? Mira lo que dice Nehemías. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, miren, no les aclara nada. No vale la pena contender con necios. No les aclara nada. A mí no me interesa aclararle nada a usted en la cabeza. ¿Por qué? A continuación las razones. Mire, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, primero menciona al Dios de los cielos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Es el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿En qué nos prospera? ¿Qué es lo que Dios prospera? Aquí dice, nosotros nos levantaremos y edificaremos. O sea, un muro. ¿Qué es lo que Dios prospera o a qué le da prosperidad? A un proyecto. ¿Qué es lo que Dios, a qué Dios le da éxito? A un proyecto. ¿A qué Dios le da victoria o triunfo? A un proyecto. Si yo no tengo proyecto, no me puede dar éxito, porque ¿como a qué le da éxito? Si yo no tengo proyecto, no me da victoria, porque ¿como a qué me da victoria? Si yo no tengo proyecto, no me puede prosperar, porque Dios me dirá, ¿y qué quiere que le prospere si usted no tiene proyecto de nada? Estos tenían proyecto, Nehemías lo lideraba y el pueblo, considerado siervo del Señor, se iban a levantar y se iban a edificar. Entonces, ¿qué es lo que responde Nehemías a Tobías, Sanbalat y Gesem? Lo que responde es, mire, nosotros tenemos un proyecto, somos los siervos de Dios, estamos en el proyecto del Señor, esto es la voluntad de Dios y el Señor nos va a prosperar, a dar éxito, a dar victoria. No les aclara nada, solamente les avisa, les anuncia y profetiza en sus narices. Y a continuación dice, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Mire cómo termina. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. O sea, yo con ustedes no hablo y no tengo por qué aclararles nada y no tengo por qué excusarme y no tengo por qué argumentar y no tengo por qué ponerme a charlar y no tengo por qué pedirle permiso a ustedes, porque es que ustedes no tienen parte, ahí que les está diciendo, no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, ustedes no son sino una partida de qué, se los dijo diplomáticamente, pero se los dijo. Ustedes no son sino unos metidos. Entonces yo con metidos no hablo. Así, ese era Nehemías. Yo con metidos, eso. Yo con sapos no hablo. Yo con lambones no discuto. Yo con necios, yo no me voy a poner a sentar a aclararle nada. Si usted no está trabajando a mi lado y no vamos para el mismo lado en el proyecto, usted es un sapo. Si usted no está a mi lado trabajando para el mismo lado en el proyecto, usted es un lambón. Si usted no está a mi lado y no está trabajando para el mismo lado en el proyecto, usted es un metido. Y si es un metido, es un sapo, es un lambón, es un entrometido, pues yo con usted no voy a hablar nada, porque yo no me voy a desenfocar, yo no voy a perder tiempo, no voy a perder energía, indiferencia. Ya, sale, me lo sacudo aquí, ya, lo único que le tengo que decir es que el Dios de los cielos nos va a prosperar, nosotros somos los siervos, tenemos un proyecto, y suerte es que le digo, mijo, sapo, lambón, metido, chao, no tengo ni quiero nada que tener que ver con usted. Eso es lo que Nehemías le dice. ¿Cómo Nehemías maneja a los lambones? Así. ¿Cómo Nehemías maneja a los sapos? Así. ¿Cómo Nehemías maneja a los que vienen a opinar cuando nadie les ha pedido opinión? Son gente que vienen a criticarle a uno el servicio cuando ellos no sirven. Gente que viene a criticar la manera como uno predica cuando ellos no predican. Gente que viene a criticar la manera como uno pastorea cuando ellos no pastorean. Ellos no tienen ni arte, ni parte, ni memoria, ni absolutamente nada con esta clase de proyecto. Y sí hablan, y garlan, y son viperinos, y tienen una lengua como para trapear todo el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo manejar la crítica? ¿Cómo manejar la oposición? ¿Cómo manejar a Tobías, a Sanbalat y a Gesem? ¿Cómo? Diciéndoles en la cara,
estamos trabajando en las cosas de Dios y no les voy a aclarar nada a usted ni voy a discutir nada con ustedes porque ustedes no son sino unos metidos. Punto. Ya. ¿Nehemías tiene carácter o no tiene carácter? ¿Qué dice usted? Tiene carácter. Ahora, dése cuenta ahí que ese carácter en Nehemías se va desarrollando en la medida en que se le mide al tema de la construcción, va aprendiendo de construcción, pero tiene que desarrollar carácter gracias a los sapos Sanbalat, Tobías y Gesem. Ese carácter autoritativo, ese carácter, esa voz de mando, ¿le va a servir o no le va a servir en la tercera fase? Dígame. ¿Cómo se llama la tercera fase? Póngame ahí en el chat cómo se llama la tercera fase. Ser gobernador. Gobernador, claro. Gobernador. Gobernador. Ahora, ¿cómo aprendió a gobernar? Pues gracias a los metidos, a los lambones. Ahí es cuando aprende, ahí cuando coge carácter, autoridad, voz de mando. No dejársela montar. Si estoy haciendo las cosas de Dios y usted me quiere opinar, pues opine. Pero si quiere que cambie yo lo que yo estoy haciendo por hacer lo que usted está haciendo, pues ni modo. No hay nada que hacer. No voy a dejar lo que yo estoy haciendo. Y por hoy llegamos hasta el final de crédito en materiales. Sus ojos,